Recibí el mensaje a las 8:12 de la noche. 2 líneas frías, pulcras, como escritas por alguien que no tenía que mancharse las manos de culpabilidad. Vamos a distanciarnos. Firma lo que haya que firmar. Todo por paz familiar. B. Me detuve un segundo. Lo miré. Supe sin equivocarme que no lo había escrito él. La fuente de las palabras era otra. La letra invisible de mi suegra. Esa voz que durante 4 años había convertido mi cuenta bancaria en una extensión de su voluntad. No lloré. No me quebré. Tengo una costumbre profesional. Cuando la emoción quiere nublar la vista, reviso los hechos. Abrí mi aplicación de banca desde el teléfono. En 4 años, había aprendido también a leer la arquitectura de una relación tóxica con la misma frialdad con la que se lee un movimiento de fondo sospechoso. Lo que vi fue un mapa de dependencia. Pagos automáticos a nombre de Brenda. Hipoteca, leasing de auto, membresías de club social, que yo había autorizado para mantener la paz mientras trabajaba horas extras para amortiguar cada gasto. Pagos programados que, al calificarlos con la etiqueta correcta en mi cabeza, dejaron de ser gestos de buena esposa para convertirse en líneas de crédito no documentadas a favor de la familia política. Sin pensarlo, con la misma calma con la que alguien pulsa enviar a un correo, toqué la opción que anula un pago automático. En mi trabajo, cada clic tiene consecuencias. En casa, también. Eliminé la orden de la hipoteca. Eliminé el leasing. Desactivé la autorización para la tarjeta que usaban en la casa. No lo hice con furia, lo hice con precisión. Antes de que el alivio pudiera instalarse, llegó la alerta. Intento de transferencia por $50,000 a una cuenta con nombre comercial Apex Digital Assets. Se había generado una petición de débito desde una de las cuentas conjuntas que manteníamos por costumbre decorativa. El sistema marcó la transacción como anómala. Aquello fue mi detonante técnico. Cuando un banco te dice alerta de fraude y el autorizador aparente del movimiento es tu esposo, la mezcla entre lo personal y lo financiero se vuelve un caso. Bradley contestó el mensaje con una excusa a las 9:45. Fue Brenda. No sabía. Su incapacidad para sostener una acción propia contra su madre había sido el patrón desde el principio. Dependencia económica convertida en dependencia emocional. Mientras tanto, Brenda celebraba por anticipado la victoria que suponía verme fuera del esquema, sin entender que yo, a mi vez, había dejado de ser la caja registradora. Llamé a David, el oficial de fraude del banco. Nos conocíamos de antes. Él ya había visto las señales de mi trabajo. Le expliqué la situación y le pedí, con términos profesionales y brevísimos, que no desbloquearan nada hasta que pudiéramos verificar la intención del pago. Podemos retenerla por sospecha, Naomi, pero necesitaré un documento que nos autorice a congelar la cuenta. Se lo envié. En cuanto dije las palabras clave, posible fraude interno, autorización cuestionable, el protocolo se activó. La transferencia quedó en estado pendiente y se generó un reporte preliminar. En paralelo llamé a Daniel, mi abogado de divorcios. No porque le necesitara para corregir un golpe de ego. Lo necesitaba por su capacidad para usar la ley como escudo. Le conté lo del mensaje y lo de la transferencia. Le pedí que preparara una solicitud de emergencia. Petición para protección de activos y notificación a las autoridades si las pruebas apuntaban a malversación. Daniel, metódico, dijo: haz copia de todo. Screenshots, correos, registros bancarios. Y vamos a preparar el formulario 8379, si hay mezcla de responsabilidades fiscales. Me explicó en una frase clara lo que siempre repito a quien me pregunta por la protección fiscal. El formulario protege tu perfil fiscal cuando hay impuestos, devoluciones o responsabilidad por débitos que no corresponden a tu control. Pedí que lo tuviera listo por la tarde. Mientras organizaba todo, pensé en Jamal. Lo recordé por su voz arrastrada en las cenas de la familia, sus promesas de rentabilidades astronómicas y su sonrisa que siempre evitó entrar en el detalle.
Él operaba en la periferia, promotor de un esquema cripto con nombre atractivo, Apex Digital Assets, el tipo de empresa con logo elegante y vacíos legales estratégicos. Sabía que Jamal manejaba cuentas de clientes con promesas de alto retorno y poca transparencia. También sabía otra cosa, quizá más peligrosa. Lo que parece innovación, a menudo es una red diseñada para mover dinero sin hacer preguntas incómodas. Reuní las piezas que ya tenía en mi cabeza como quien ensambla un rompecabezas con una sola certeza. No se trataba de una disputa doméstica más. Había patrones repetidos. Había transferencias fuera de calendario, compras extravagantes en tiendas de lujo a nombre de empresarios fantasmas, y sobre todo, una línea directa entre los movimientos en nuestra cuenta y las entradas de Apex. Era un castillo de naipes, no por su fragilidad sino por su estilo, construido para impresionar, no para sostenerse. Contacté a Stephanie, mi cuñada. Ella había sido amable conmigo cuando aún el matrimonio tenía algo de ternura real. Stephanie no era ajena a las tensiones. Me envió un mensaje de apoyo y, al mismo tiempo, me dio información que no esperaba. Un email que su esposo había recibido de Jamal. Un documento con propuestas de inversión que prometían retornos milagrosos y un archivo PDF con cifras que no cuadraban. Le pedí que me enviara todo en bruto. No quiero que lo borres, le dije. Envíamelo tal como llegó. Ella obedeció. El archivo llegó con la marcación temporal intacta. Comencé la primera parte de la investigación forense. Recopilar y preservar evidencia. No para exhibir, sino para sostener una narrativa legal que tuviera peso. Descargué capturas de pantalla de los pagos automáticos anulados. Tiene valor la intención. Exporté el estado de cuenta en PDF, no por entusiasmo, sino porque un descargable con sello bancario es una fotografía de lo que ocurrió. Y pedí a David un export del log de transacciones con timestamps y notas de fraude. Le pedí a Daniel que instruyera cómo proceder para que cada archivo se mantuviera con cadena de custodia adecuada. Eso es lo que separa una sospecha de un caso con poder. No di explicaciones públicas. No necesitaba fans en la cena. Respondí a los mensajes familiares con neutralidad. Habla con Bradley. Mi neutralidad no era desinterés, era estrategia. Había aprendido en auditorías que la emoción desordena, la prueba ordena. Además, no quería que nadie quemara mensajes o removiera pruebas por impulso. Cada elemento debía quedar intacto. Poco después, David me envió un correo con un adjunto que hizo que el curso de la noche cambiara. Un registro del intento de transferencia con un header de procedencia que, sin entrar en tecnicismos peligrosos, señalaba que la instrucción había sido lanzada desde una IP ligada a un edificio en la ciudad, donde Jamal tenía oficinas. No lo publiqué, lo archivé, lo marqué como evidencia, y avisé a Daniel. Esto nos permite pedir una colaboración con seguridad informática si hace falta, dijo él, con cuidado de no prometer nada que la ley no garantice. Al día siguiente, me reuní con Gregory, el jefe de seguridad del edificio donde vivíamos. Necesitaba grabaciones. Le expliqué que requería el flujo de cámaras del lobby y del estacionamiento en fechas y horas específicas. Gregory frunció el ceño. No entregamos imágenes sin orden judicial. Correcto. Pero también dijo, si trae un requerimiento formal, lo gestionamos rápido. Daniel preparó una petición administrativa, no una orden judicial aún, pero un pedido formal, y mientras eso se gestionaba, empecé a trabajar con lo que podía obtener sin una orden. Correos privados, capturas y backups que los propios implicados habían enviado en mensajes no encriptados. Todo aquello que estuviera a mi alcance y que no violara la ley debía ser preservado. Vi en esos días la arrogancia de Brenda en modo público. En una llamada con Bradley, su voz vibraba de triunfo. Lo hicimos bien. Al fin ella se ha ido. Se refería al mensaje que había orquestado para su hijo. Pensó que el golpe era definitivo. No calculó la variable que la medicina forense maneja mejor que el resentimiento.
el tiempo de reacción de alguien que no es víctima, sino profesional de la evidencia. No calculó que yo sabía leer las cosas con la lupa que convierte una excusa en un rastro. Mientras reunía documentos, aparecieron señales de otra naturaleza. Un aviso del IRS llegó por correo a la casa. Una auditoría preventiva. No era casualidad. Había meses de movimientos confusos y declaraciones que, si se examinaran con atención, mostrarían desviaciones. Esto complicaba la narrativa. Por un lado, me protegía porque el foco se ampliaba. Por otro, abría una puerta peligrosa para mí si no separábamos responsabilidades. Hablé con Daniel sobre el formulario 8379, el llamado Injured Spouse Allocation, en su versión coloquial, que sirve para separar la responsabilidad fiscal cuando hay pagos o ajustes que afectan a uno de los cónyuges de manera desproporcionada. Presentarlo pronto reduce el riesgo de que el IRS aplique deudas conjuntas contra su perfil personal, me explicó. Le pedí que lo presentara y que, al mismo tiempo, notificara formalmente la existencia de actividad fraudulenta potencial. Luego vino la pieza que más me irritó por su cinismo. La tarjeta del club de golf, a nombre de Brenda pero cargada sistemáticamente a una cuenta que figuraba en mi nombre. La tarjeta llegó en un sobre elegante, con una carta de bienvenida. Sonrió el sistema que premia la apariencia, el estatus comprado que se sostiene con dinero ajeno. No dejé que la ironía me desviara. Fotografié el contenido y lo incorporé al expediente. En la segunda semana, la investigación técnica arrojó algo más. Un patrón de transferencias pequeñas y discretas, llamadas micropagos, que servían para vestir la sombra de ingresos legítimos. Los números no eran espectaculares, pero acumulados mostraban una intención, lo que en contabilidad se llama disipación de activos. Jamal había movido fondos a empresas fachada, comprado objetos de lujo y pagado servicios por montos fraccionados para eludir señales de alarma. Nadie me enseñó a sentir desprecio profesional. Lo siento como un caldo tibio en la boca. Cuando la gente usa ideas, criptomonedas, startups, para justificar opacidad, están jugando con lo que mantiene una sociedad, confianza. Apareció también una foto que me pareció casi juguetona de su parte. Bradley, en un restaurante caro, móvil en mano, sonriendo como si nadie pudiera ver que todo lo que sostenía era un préstamo invisible. Le respondí con una sola línea. Disfruta la cena. Tengo cosas que aclarar. No porque quisiera vengarme, porque debía hacer que las sonrisas no borraran la verdad. Entre los elementos que colecté, hubo un video del estacionamiento, donde se veía a uno de los vehículos de Brenda entrando a altas horas, con la matrícula ya registrada en una factura de leasing a nombre de una sociedad domiciliar. Tenía timestamp y ángulo de cámara. No era concluyente por sí solo, pero concatenado con extractos, correos y facturas, empezó a formar una historia coherente. La casa, que para ellos era símbolo de estatus y que los hacía creer dueños absolutos, no estaba bajo el control libre de quien pensaban. Había estructuras legales por detrás, fideicomisos y sociedades de titularidad que, bien utilizadas, podían proteger intereses legítimos o, mal utilizadas, ocultar apropiaciones. En mi investigación, la cláusula secreta que tantos olvidan no es una frase de telenovela. Es una realidad jurídica. Mecanismos de titularidad que asignan derechos a un fiduciario, en vez de un beneficiario nominal. En nuestro caso, años atrás, en un intento de proteger el patrimonio familiar, y sí por una decisión que yo había aceptado en su momento sin medir consecuencias, habíamos constituido un fideicomiso que sometía la titularidad directa de la propiedad a reglas estrictas. Con el tiempo, esa decisión se volvió una arista de tensión. Yo, como administradora delegada de ciertos papeles, tenía facultades que nadie esperaba que usara. No era un truco para manipular. Era una herramienta legal que yo había aprendido a respetar, no a explotar.
Pero en manos de quien sabe, esa misma herramienta evita el expolio. No voy a detallar la escritura ni replicar cláusulas, pero sí diré lo esencial. La escritura de la casa contenía un apéndice que limitaba la transferencia de bienes sin consentimiento del fideicomisario. Cuando muchas parejas firman documentos, no leen el apéndice. No contemplan que, en una pelea o en un divorcio, la letra pequeña puede ser la diferencia entre perder techo y mantenerlo. En mi caso, esa letra trabajaba a mi favor, aunque ellos creyeran lo contrario. Mientras consolidaba todo, me encontré con una carta de Brenda dirigida a Bradley, escrita con esa mezcla de manipulación afectuosa y ultimátum. El tono era el mismo que la había perseguido. Es por la familia. No nos hagas pasar malos ratos. La conservé, no por la nostalgia, sino por su valor probatorio. Revela intención manipulativa. En los tribunales, la intención tiene peso. En las mesas de negociación, más aún. A mitad de ese mes recibí 2 noticias que me agitaron el ánimo profesional de una forma distinta. Una, que Apex Digital Assets había entrado en la lista de empresas bajo escrutinio por parte de una agencia regulatoria. No un arresto, no todavía, pero sí una investigación preliminar. Y otra, que Jamal había hecho una compra reciente de relojes y piezas de lujo a través de intermediarios. No es que las compras fueran ilegales. El problema es la procedencia de los fondos y la política de conciliación de cuentas que apuntaba a pagos desde fuentes cuestionables. Empezaba a formarse una convergencia entre lo que yo tenía y lo que las autoridades externas estaban detectando. Llamé al agente Reynolds del área de delitos cibernéticos del FBI. No para invocar intervención inmediata, sino para explorar si sus líneas de trabajo podían colaborar. Le expliqué que había transferencias sospechosas, conexiones con Apex, movimientos de tarjetas y compras en tiendas de lujo. Me escuchó con atención profesional. No prometió una redada, no estaba en su papel. Me dijo que si yo tenía evidencia sólida, él la evaluaría y consideraría una remisión formal a la división correspondiente. Dijo también que la sincronización entre autoridades regulatorias y bancos era clave. No siempre actuamos solos. A veces la CS puede llevar el caso y nosotros colaboramos. Le agradecí. El tono de su respuesta fue el mismo que la ley, cauteloso, con posibilidad de acción dependiendo de elementos verificables. Quise ser estratégica en público. No inundé a la familia con documentos ni los supe amenazar. Mi arma era más sencilla, paciencia y orden. Armé carpetas físicas con copias selladas y un índice cronológico. Me gusta la tangibilidad en ciertas batallas. Un expediente pesado en mano es una presencia incómoda. Hice que Daniel revisara cada archivo. Hicimos marcas de cadena de custodia. Pedimos a David del banco que firmara notas de recepción de evidencias y solicitamos formalmente al edificio la copia de las cámaras en fechas concretas. Todo algo burocrático y lento, pero cuando el caso escala, lo lento y correcto vence a lo rápido y emocional. En medio de ese proceso, comencé a jugar con una imagen mental y la guardé. La cena de acción de gracias que Brenda preparaba con la precisión de un general. Para ella, la cena era escenario de reafirmación de poder. Para mí se convirtió en una posibilidad de exposición. No planeé un espectáculo. Planifiqué que la verdad tuviera un lugar en la mesa. Le dije a Stephanie que quizá era buen momento para que algunos documentos se hicieran visibles entre el servicio y el postre. Ella se mostró reticente. Miedo, le expliqué después, no valentía. Pero empezó a entender que la complicidad puede tener precio. Las redes de aparente seguridad se resquebrajaban. Había evidencia técnica, consultas con autoridades federales, una auditoría fiscal en curso, y la existencia de la estructura legal que limitaba la capacidad de transferir la propiedad. El tablero empezaba a inclinarse, pero existían riesgos reales. La familia podía reaccionar, borrar, oprimir, o simplemente movilizar influencias. Conocía sus recursos y sus amigos en el mundo local. Conocía la manera en que la apariencia funciona como blindaje social.
No subestimé esa capacidad. Llegó el día en que David me llamó con una noticia que tuvo un sabor teológico, aunque yo no creo en milagros. La transferencia de $50,000 seguía pendiente, y tras una segunda revisión, el banco había decidido bloquear la cuenta de Apex hasta aclarar la procedencia. No era una captura heroica, era el resultado de un proceso que habíamos activado y documentado. En términos concretos, el dinero no había salido. En términos simbólicos, el mito de impunidad tenía una grieta. Saber eso me permitió respirar un poco más hondo, pero no celebrar. Porque en esas grietas es donde la gente desesperada actúa con violencia verbal o clientelar. Brenda comenzó a enviar mensajes a Bradley, llamándolo incompetente. Bradley a su vez me mandó notas suplicantes. Esto se nos fue de las manos. Su fragilidad ya no me conmovía. Sentí en cambio una mezcla fría de responsabilidad y alivio. Responsabilidad por haber cuidado el legado que, en buena fe o en negligencia, formaba parte de mi vida. Alivio porque una transferencia detenida reduce el daño inmediato. La historia no estaba escrita todavía. Los personajes seguían moviéndose. Tenía pruebas, tenía aliados, un abogado dispuesto, un oficial de banco responsable, y tenía una estructura legal que podía revertir expectativas. Pero también tenía un enemigo que creía tener el control absoluto sobre la narrativa. Una familia que contaba con la costumbre de apropiarse de recursos como si la cercanía diera derecho. Sabía que la próxima mitad de la pelea requeriría una audacia calculada. Exponer sin hacer espectáculo. Traer a la mesa a quien tuviera la autoridad para actuar y mantener cada paso en la legalidad. Antes de que la tensión escalara, recordé un consejo que doy a colegas. El valor de una carpeta ordenada. Preparé 4. Una para el banco, una para el abogado, una para la agencia fiscal y una para mí. En la carpeta personal guardé copias de correos con headers, resúmenes de metadatos que validan la autoría sin entrar en procedimientos técnicos, fotos de facturas con timestamps, el extracto de movimientos en PDF y las capturas de pantalla, donde figuraban los pagos automatizados que yo había anulado. Las demás carpetas se entregaron cuando correspondía. David recibió la del banco, Daniel la del despacho legal, y el paquete para el IRS se armó con el formulario 83 o 79 como centro. En un momento de la semana, antes de que la tempestad pública se acercara, Brenda me llamó por teléfono. Su voz, en vivo, tenía un filo de sorpresa y enojo. ¿Qué hiciste, Naomi? ¿Por qué sacaste los pagos? Le respondí con la calma que me define. Porque no estoy dispuesta a sostener el modelo en el que mi cuenta paga por su tranquilidad. Ella se rió en tono de desprecio. ¿Crees que vas a quedarte con todo, verdad? No lo creía. Le contesté simplemente. No creo nada, solo voy a documentarlo todo. Colgó con resentimiento. Su incredulidad era parte de la misma burbuja que la hacía creer dueña del mundo. Por entonces, Stephanie decidió que no podía permanecer neutral. Me confió que había visto correos que demostraban arreglos entre Jamal y algunas cuentas de la familia. Abigail, su esposa, también había notado movimientos extraños en su propia tarjeta. Su propia voluntad de colaborar fue un paso que no esperaba en su fuerza, pero lo agradecí. La lealtad familiar no siempre está comprada. A veces es un valor que despierta cuando las verdades se revelan con evidencia firme. Yo seguía, sin embargo, midiendo cada paso. La ley me daba herramientas, pero la ley también exige paciencia. No quiero crear un relato de justicia inmediata. La justicia toma tiempo. Lo que podía hacer era acelerar la conservación de pruebas y preparar el terreno para que, cuando las autoridades decidieran actuar, lo hicieran con claridad. Tenía la sensación, no una certeza dogmática, sino la intuición que da la experiencia, de que la convergencia de la auditoría fiscal, la retención bancaria y la investigación regulatoria sobre Apex crearía una frontera de presión que sería difícil de sostener para los que habían aprovechado la opacidad. Los días siguientes los pasé en reuniones, llamadas y revisiones.
Daniel me guiaba sobre cómo presentar solicitudes para acceder a registros de la sociedad que, en teoría, estaban vinculados a Yamal. David me mantenía al tanto de los movimientos internos del banco. Stephanie me mandaba correos con conversaciones guardadas. Gregory me confirmaba que, si la orden judicial llegaba, las cámaras del edificio estaban preservadas. Todo formaba una red que, si se tiraba por una punta, podía desenrollar un manto de mentiras. Y entonces, una noche, cuando revisaba los archivos antes de cerrar el ordenador, vi un detalle que me hizo sonreír con ironía. La familia había reservado la casa para la cena de Acción de Gracias creyendo en una celebración de victoria. No sabían que aquella mesa estaba por convertirse en un lugar donde la verdad tendría voz. No sabían que la titularidad de la casa, en los documentos que yo controlaba, no les daba razón automática para disponer de ella a capricho. Su confianza en la apariencia les hacía ciegos a la letra y al poder legal. No describiré todavía la escena en la mesa. No porque sea prudente guardar suspense, sino porque la tensión aún necesita crecimiento. Hoy tengo carpetas, testimonios, registros y una transferencia bloqueada. Tengo también a personas con miedo y a otras con arrogancia. Y tengo por delante la decisión de cuándo y cómo presentar las pruebas para que surtan el efecto necesario, que la verdad deje de ser rumor y se convierta en causa. Si alguna vez te has encontrado en la posición de tener que decir, basta, a un sostén financiero que se convierte en control, comenta desde dónde nos miras. A veces compartir tu voz es el primer paso para entender que no estás sola en esto. El plan, entonces, empezó a tomar forma con el paso de los días. Preparé una línea de tiempo detallada, fechas de movimientos, compras, correos y eventos que parecían inocentes, pero que, en conjunto, conformaban un patrón. Cada punto en esa línea de tiempo era una pregunta que yo sabía responder. Si alguien preguntaba por qué no había actuado antes, la respuesta era sencilla. La prueba es la que convierte la sospecha en acción. Sin embargo, hay una diferencia entre tener material y saber usarlo. Había que sincronizar el despliegue para maximizar el peso legal y la exposición pública si fuese necesario. No buscaba espectáculo, buscaba justicia. Quería que todo el procedimiento fuese inobjetable. Por eso, en esa segunda fase de la investigación, empecé a preparar a los aliados. Solicité a Daniel que enviara una carta de advertencia formal a Brenda. Notifiqué a David que estaríamos pidiendo mayor retención, y contacté de nuevo al agente Reynolds para informarle que había más material que podía presentar si lo requerían. En paralelo, cerré la puerta sobre decisiones apresuradas. Sabía que en estas tramas el error más común es la precipitación. La familia podía entrar en pánico, quemar pruebas, o incluso tratar de aplicar presión mediática. Todo eso podía pasar. Lo que no podía permitir era que la verdad se perdiera en una nube de reacciones. Yo iba a trazar la ruta. Evidencia, ley, acción. Ese orden siempre gana. Cuando apagué las luces esa noche, lo hice con la conciencia de que había movido piezas que no siempre pueden devolverse al lugar. La cancelación de los pagos no fue solo un acto administrativo. Fue la primera línea de un plan para recuperar la autonomía. En el escritorio, los archivos esperaban. Había generado fricción. Cuando las personas más privilegiadas sienten resistencia, responden con violencia verbal, con insultos, con intentos de desacreditación. Lo esperaba. Me preparé para ello. Amanecía, y con la luz del día, la realidad comenzaba a asentar sus contornos. La transferencia de $50,000 seguía bloqueada. El banco había comenzado su revisión, y en mi carpeta central había pruebas suficientes para sostener una conversación seria con cualquier autoridad. La familia aún no comprendía la magnitud del paso que habían dado al creer que la casa y la posición eran suyas por derecho. Creían que un divorcio o una salida de mi parte los liberaría del escrutinio. No contaban con que, en los papeles, la cláusula que nadie lee trabajaba a favor de la transparencia.
El camino por delante exigía cautela y decisión. Tenía que elegir el momento y la forma de presentar todo para minimizar daño colateral y maximizar la posibilidad de que la ley siguiera su curso sin interferencias. Sabía también que para eso necesitaría algo que la evidencia por sí sola no da: aliados que aceptaran actuar públicamente. Tenía algunos, y otros los buscaría. Pero aquello fue lo que fui armando en silencio, pieza por pieza, con la compostura de quien sabe que la fuerza verdadera no es la fuerza bruta, sino la fuerza de la prueba. Elegí la fecha con la calma de quien sabe que el tempo es arma. No fue una decisión dramática, fue un cálculo. La cena de Acción de Gracias ofrecía un marco perfecto. Brenda trabajaría la velada como un ritual de reafirmación. La casa estaría llena de testigos que ella podía usar como escudo, y al mismo tiempo, sería el escenario donde una evidencia ordenada podía mostrar su peso. Hablé con Daniel y con Reynolds. No pedí una intervención teatral, pedí sincronía. Si las autoridades debían presentarse, tenían que hacerlo cuando la evidencia estuviera desplegada y la narrativa doméstica fuera inevitable. Preparé una carpeta adicional. No la llamé la carpeta del espectáculo, la llamé paquete de remisión. Dentro, una copia del export del log bancario con timestamps, una transcripción resumida de correos con headers, no los textos íntegros para no hacer interminable la lectura, sino los metadatos que mostraban remitentes y rutas. Las facturas y recibos de compras de lujo, extractos de las sociedades pantalla donde figuraban micropagos, fotos del leasing con la matrícula, un PDF con el extracto donde se veía la reversión del pago que yo había cancelado, y una hoja explicativa que presentaba, en 3 puntos, la hipótesis, disipación de activos, posible lavado a través de Apex, y cobros indebidamente imputados a mi perfil. Todo con firmas, sellos de recepción y notas de cadena de custodia. David del banco confirmó la recepción. Daniel rubricó la parte legal. Stephanie actuó como testigo de recepción de ciertos correos. La semana previa fue de logística fina. Le pedí a Gregory que mantuviera las cámaras en resguardo y que no entregara nada sin orden judicial, pero que, si él recibía un requerimiento debidamente firmado, me avisara para coordinar la obtención. Daniel preparó una solicitud de exhibición de prueba que se podía convertir en orden judicial si era necesario. Reynolds me dijo que la evidencia debía presentarse de forma que el caso pudiera ser remitido a la fiscalía con una evaluación clara de riesgo de fuga o de destrucción de pruebas. No prometió nada que no estuviera en su esfera. Lo máximo que dio fue su palabra profesional. Si la evidencia sostiene las acusaciones, no descartes una acción rápida por parte de los reguladores. El día antes de la cena respiré con una especie de quietud tensa. No era alegría, era alivio técnico. Había trabajado para que cada pieza quedara en su lugar, cadenas de custodia selladas, copias de seguridad en 2 ubicaciones y notificaciones formales presentadas. Hice una lista de preguntas potenciales que la familia podría lanzar para desviar la discusión. ¿Por qué no me avisaste? Eso es un malentendido, o la vieja estrategia de desacreditar a la acusadora. Y preparé respuestas objetivas, respaldadas por papeles. Ensayé mentalmente cómo priorizar pruebas en el orden más dañino para la versión de ellos. Primero, la prueba del origen de fondos hacia Apex. Segundo, las compras y facturas a nombre de sociedades pantalla. Tercero, la escritura y el apéndice del fideicomiso, que limitaba la transferencia de la propiedad. Cuarto, los emails y mensajes que mostraban intención y coordinación. Llegó la noche. La casa olía a pavo y a sábanas recién planchadas. Los invitados charlaban en el salón. La música de fondo mezclaba lo doméstico con lo ceremonial. Brenda se movía como si ese ambiente le perteneciera por derecho adquirido. Colocaba servilletas con un gesto que pedía admiración. Bradley sonreía con nervios.
Esa sonrisa que desde hace tiempo tiene la fragilidad de quien espera aprobación materna. Stephanie se sentó a mi lado con una copa temblorosa. Cruzamos una mirada que no necesitaba palabras. Ella tenía a su hija en casa y había decidido que no repetiría patrones. Su decisión de colaborar la ponía en una posición incómoda ante su familia, pero firme en su conciencia. No hice una entrada teatral. Entré como cualquiera. Traje oscuro, cara tranquila. Nadie esperaba que yo fuera a romper la armonía preparada. Les saludé con cortesía medida. Brenda me lanzó una sonrisa que pretendía contener desprecio y victoria. En la mesa, el menú avanzaba entre comentarios triviales sobre viajes y negocios. Esperé a que el postre se acercara, y dejé que los asistentes se centraran en el ritual. Al concluir la comida pedí permiso para hablar. La voz de Brenda se tensó, esperando un ataque. La de Bradley era una mezcla de alivio e inquietud. Me levanté y comencé a distribuir carpetas. No las arrojé como acusaciones. Las presenté una por una, con la calma de quien despliega un mapa. No quiero arruinar la cena, dije. Solo quiero que vean lo que yo vi. Entregué la primera carpeta a Daniel, la segunda a David, la tercera a Reynolds. A los demás les dejé un ejemplar con un índice y una breve explicación. Los murmullos empezaron a correr. Brenda frunció el ceño. Bradley intentó una intervención baja, como si pudiera cerrar la caja con una excusa. Naomi, por favor, podemos hablar en privado. Le respondí en tono neutro. Preferiría que la conversación fuera pública. Convertí la mesa en un auditorio donde cada carpeta tenía su función. La carpeta de la banca mostraba el intento de transferencia, la retención y los logs. La carpeta técnica contenía la correspondencia con encabezados que ubicaban la instrucción en la red de Jamal. La carpeta legal tenía el formulario 8379 presentado, la notificación al IRS y las solicitudes formales para retener datos. Era, en su conjunto, una narrativa que hablaba por sí sola. Brenda rompió la compostura, golpeó la mesa con la yema de los dedos y acusó. Esto es difamación, Naomi. Te vas a arrepentir. Su tono buscaba intimidar. Le respondí con una serenidad afilada. Esto no es difamación. Esto es documentación. Y si lo que intentas es intimidar, lo único que haces es dejar más evidencia de tu intención. Había una ironía dulce en mi voz. No era veneno. Era constancia profesional que desmontaba su teatro. Bradley se levantó y se dirigió a mí con ese gesto que siempre tuvo. Solo quiero evitar escándalo. Le contesté directamente. Entonces ayúdanos a aclarar las cosas. Dinos qué transfers autorizaste y cuáles no. Su nerviosismo creció. Arrancó explicaciones torpes, mezcladas con culpabilidad. Su madre intervino intentando salvarlo con argumentos amorosos. Pero cuando abrió su teléfono para mostrar mensajes, Daniel le pidió que no borrara nada y que entregara el equipo para una copia forense si era necesario. Aquí no había honor entre conspiradores, había legalidad, y la legalidad, cuando está bien armada, corta la palabra de quien se resguarda en la costumbre. En ese momento, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Jamal apareció en la puerta con esa mezcla de arrogancia que piensa que su carisma lo blinda. Venía acompañado por un amigo que no sabía del riesgo. Lo invité a pasar. Sus ojos buscaron la de Brenda con complicidad. Lo miré con precisión. Tenemos registros que lo ubican en transferencias vinculadas a Apex. Él trató de minimizar. Esos son clientes, inversiones privadas. Su tono fue profesional y vago, hasta que Reynolds, que había permanecido discreto en un rincón, se acercó y pidió hablar un momento en privado. Jamal palideció, su sonrisa se tensó. No hubo gritos, hubo profesionalismo ordenando la sala. La presencia de Reynolds cambió la atmósfera. Explicó que él no podía revelar planes operativos, pero que había una coordinación entre oficinas regulatorias y que, si la evidencia lo ameritaba, habría procedimientos a seguir. No prometió arrestos inmediatos.
Dijo algo más útil, que había motivos para solicitar órdenes de allanamiento y retenes si la evidencia mostraba riesgo de destrucción. En la práctica, su sola presencia y su lectura profesional de los hechos bastaron para que la seguridad emocional de Brenda se resquebrajara. Brenda intentó tirar de otra hebra, la emoción. Llamó a familiares, habló de tradición, trató de envolver a los presentes en una red de empatía. Pero la carpeta con los registros contaba una historia distinta. Micropagos fraccionados, cuentas fachada, compras a proveedores cuyos nombres no coincidían con actividad declarada. Stephanie levantó la voz por primera vez de manera abierta y leyó en alto uno de los correos que había guardado. Un mensaje de Jamal a Bradley con lenguaje de promesa y un apunte contable que no cerraba. Hubo un silencio que partió la sala en dos. Entonces llegó el momento clave. Daniel leyó en voz baja, pero con claridad, la cláusula que había solicitado del fideicomiso, sin leer texto completo ni reproducir la escritura, sino explicando su esencia legal. Dijo: la titularidad de la propiedad no depende de la posesión ni del uso cotidiano. Hay un encargo fiduciario que limita la disposición sin el consentimiento del fiduciario. Eso significa que el dominio tiene condiciones y que, si se violan, se puede solicitar la restitución y el desalojo de quienes ocupan el inmueble sin título efectivo. No fue una sentencia, fue la explicación legal que dejaba claro el poder de la letra pequeña cuando se ejerce con conocimiento. Brenda se puso blanca. Su boca intentó formar una censura. Intentó sostener un argumento. Firmamos eso hace años. Fue para proteger, no para quitarnos derechos. Daniel replicó. Proteger no es sinónimo de disponer arbitrariamente. Hay obligaciones fiduciarias documentadas. La sala vibró con murmullos. Bradley, intentando recuperar control, trató de tomar el teléfono de su madre para convencerla de suavizar. Fue inútil. Aquello ya no era una discusión familiar. Era un expediente con testigos, con cadena de custodia y con agentes que observaban. En paralelo, David, el oficial de fraude del banco, presentó un informe sintetizado. La transferencia de $50,000 fue autorizada por una cuenta conjunta con firma que, al analizar las notas de autorización, mostró inconsistencias. Había una nota en el log que señalaba posible instrucción desde tercero. David sostuvo su tablet y mostró, sin entrar en detalles técnicos que vulneraran seguridad, una visualización del movimiento. Fecha, hora, monto, estado pendiente y nota de retención. Su lenguaje fue sobrio. Hemos retenido fondos y abierto una investigación interna. Podemos aportar los logs a la autoridad si así se determina. Así el banco confirmaba la parte material del relato. La situación escaló cuando Reynolds explicó que, con la evidencia presentada, pediría una remisión a la unidad regulatoria correspondiente, y que esto podía derivar en acciones de la SEC por posible fraude de inversión, y de existir conductas penales, en una investigación conjunta por parte del FBI. Él no juró arrestos, pero su aval técnico fue suficiente para que la familia supiera que las piezas no iban a desaparecer en la mesa. Eran susceptibles de transformarse en cargos formales. Brenda rompió en llanto, pero no de arrepentimiento. Fue un llanto de rabia y de estrategia perdida. «Me van a arruinar», dijo. Su frase resonó en la estancia como una confesión de que el estatus, más que un valor, había sido un sostén corrupto. Intentó negociar. «Naomi, ¿no podemos resolverlo fuera de esto? Firmas, acuerdos». Daniel la miró con frialdad profesional. «Si hay disposición a reparar y a colaborar, eso puede mitigar consecuencias civiles. Pero la cooperación no borra delitos ni la evidencia que ya existe». Esa frase cerró el círculo. Había una puerta para la negociación, pero no para la impunidad. Poco después, y conforme lo previsto, llegaron 2 agentes de la SEC y un par de agentes federales que se identificaron con discreción. Traían órdenes de retención parciales y solicitudes para tomar declaraciones.
No había espectáculo, había procedimiento. Jamal fue conducido a una sala para una entrevista. Se negó a responder en algunos puntos, y su abogado apareció. Brenda fue invitada a acompañar en carácter de persona interesada. Bradley, desmoronado, se quedó en la sala del living, mirando cómo su mundo se filtraba en carpetas. El alguacil no tardó. Daniel, con documentos que señalaban la titularidad fiduciaria y la violación a las cláusulas de ocupación, solicitó un writ de desalojo temporal por uso no autorizado de la vivienda, en virtud del fideicomiso. La orden civil no es lo mismo que una detención penal, es la aplicación de la letra que, desde hace años, había sido ignorada. Un oficial del sheriff leyó la orden en voz alta. La propiedad debía ser desocupada por quienes no tuvieran título bajo la estructura fiduciaria. No hubo resistencia física. Hubo consternación. La sensación de posesión que durante años fuera condeó una falta de derechos reales se disolvía en un acto administrativo. Bradley, en un acto que fue mezcla de humillación y aceptación, comenzó a empacar algunas pertenencias. No fue una escena violenta, fue una escena de caída social y material. Jamal fue escoltado por agentes federales hacia un vehículo donde se le leerían sus derechos, y se procedería a la incautación de dispositivos para análisis. Brenda fue citada para declarar, y se le notificó sobre investigaciones en curso, por posible extorsión y malversación. La noche que para ellos debía confirmar una victoria, se volvió el registro público de su derrota. Después de aquella velada, no hubo fotos triunfales ni festejos. Hubo actos de procedimiento, educación fiscal, notificación al IRS de acciones en curso, aseguramiento de activos y la coordinación para evaluar la magnitud de la supuesta red de lavado. Daniel me dijo en voz baja que los procesos podían tomar meses, incluso años, pero que la fase preliminar estaba ganada. La evidencia estaba guardada, la autoridad la había validado lo suficiente para actuar, y la justicia administrativa y penal tenía vías abiertas. No prometió penas, prometió diligencia. Los días que siguieron fueron una mezcla de gestiones legales y de resistencia mediática. La familia intentó movilizar contactos, pero la documentación sólida, el respaldo del banco y la apertura de expedientes regulatorios neutralizaron la red de influencia local. Apex recibió citaciones, se congelaron cuentas conectadas y algunos intermediarios comenzaron a entregar información para reducir su exposición. Jamal, mientras tanto, fue imputado en un proceso federal por cargos que incluían fraude de inversión y posible lavado de activos. No diré el resultado porque la ley sigue su curso, pero sí diré que el impacto reputacional y patrimonial fue inmediato. Su empresa cerró operaciones y varios inversionistas buscaron recuperar fondos. Brenda acordó, en un intento por limitar daños, una intervención para revisar su conducta. Sin embargo, la Fiscalía tenía suficiente material para mantener una investigación sobre su rol en la supuesta extorsión y en la manipulación de recursos. Bradley, tras meses de procedimientos, enfrentó demandas civiles por su participación en movimientos sin justificación. Su vida cambió. De un puesto cómodo en la jerarquía familiar, pasó a ocupar empleos modestos y a reconstruir relaciones personales fragmentadas por la vergüenza y la dependencia. No fue una caída heroica, sino el ajuste que se espera cuando la estructura que sostenía una vida se revela inviable. En el plano personal no me sentí victoriosa, me sentí restituta. El alivio no fue alegría bulliciosa, fue la recuperación de lo que la inercia y la costumbre querían diluir. Recuperé la autonomía que había perdido por tolerancia, no por mala fe deliberada. En términos profesionales, mi expediente me dio legitimidad. Ofrecí pruebas a la entidad regulatoria y participé en entrevistas. Mi trabajo se convirtió en la pieza que movió palancas, no a través de venganza, sino por exigencia de rendición de cuentas. Stephanie se reencontró con una versión de sí misma que no necesitaba pedir permiso para sobrevivir. Su decisión de colaborar le costó relaciones,
pero le devolvió respeto propio. Nos vimos meses después, lejos de la tensión, y hablamos de cómo el miedo suele ser protagonista en casas donde la sangre se confunde con deberes económicos. Ella me dijo, pensé que te perdería si me exponía. Perdí, en cambio, cadenas. Su frase me conmovió, no por melodrama, sino porque resumía el cambio. Cuando se rompe el silencio, cambian las posibilidades. El desenlace legal tomó forma en varias piezas. Un acuerdo civil que recuperó fondos y revirtió algunas disposiciones utilizando el mecanismo del fideicomiso en la protección de bienes, la imputación a agentes vinculados a Apex y la constatación de irregularidades fiscales que llevaron a ajustar declaraciones y a procedimientos de sanción administrativa. No afirmaré que todos recibieron la misma medida de castigo. Eso depende del proceso. Lo importante es que la estructura que sostuvieron durante años colapsó ante evidencia sólida y contra argumentos jurídicos. En lo personal, cerré el capítulo del matrimonio con un divorcio que incluyó la separación de bienes y la ratificación de la gestión fiduciaria. No fue una victoria de arrogancia, fue una restauración de límites. Dejé la casa en manos del fideicomiso, ahora bajo vigilancia, y con reglas estrictas sobre uso y disposición. Para alguien que había pasado tiempo siendo sostenida por expectativas, era un cierre que equilibraba responsabilidad y prudencia. Firmé el divorcio con la serenidad de quien sabe que la letra legal, cuando se respeta, protege. Profesionalmente, mi perfil ganó visibilidad. Diversas firmas me ofrecieron consultorías. No busqué fama, pero acepté oportunidades para enseñar a otras mujeres a blindar su autonomía financiera. Organicé talleres donde enseñaba a leer escrituras, a revisar cláusulas de titularidad, a separar cuentas y a documentar procedimientos. No compartí secretos para evadir la ley. Enseñé a usar la ley como escudo. En esas charlas, repetí 3 consejos que considero esenciales. Separar cuentas personales de gastos familiares con contratos claros. Mantener documentación actualizada de cualquier sociedad o fideicomiso. Y, cuando existan dudas, pedir asesoría legal y contable inmediata. Mantuve relación con David y con Gregory. Ambos fueron aliados profesionales que aportaron credibilidad. David me explicó que los bancos hoy priorizan protocolos de fraude con más rigor, que mi insistencia y la evidencia ayudaron a que su institución actuara. Gregory me confesó que nunca imaginó que el lobby que vigilaba una y otra vez se convertiría en pista de una investigación tan relevante. Su ayuda fue decisiva para preservar pruebas visuales. Meses después, en una audiencia preliminar, observé a la familia desde una fila lateral. No fui a humillar. Fui a constatar que la ley, en su lento curso, estaba respondiendo a lo que había mostrado. Una mezcla de negligencia y mala fe que condujo a disposiciones indebidas. Algunos aceptaron acuerdos, otros decidieron litigar. Lo que vi fue un proceso que no pretende ser moralista, sino justo. Y la justicia, como bien sé por trabajo, es más técnica que romántica. Son documentos, pruebas y decisiones que cambian vidas. Si hay algo que quisiera dejar claro a alguien que escucha esto, es que la protección no es paranoia, es previsión. La autonomía financiera no es un lujo, es un requisito para la dignidad. No hablo de cerrar el corazón ni de desconfiar de todos los afectos. Hablo de poner reglas claras donde hay poder económico. Por eso recomiendo, sin dar fórmulas mágicas, solo principios. Mantén cuentas separadas para gastos que no te corresponden. Revisa la titularidad de bienes antes de asumir obligaciones, e instruye que cualquier pago extraordinario sea documentado con contratos y facturas a nombre de quien corresponda. También quiero enfatizar que la evidencia es la lengua que la ley entiende. Guarden emails, capturas con timestamps, factura, recibos, cualquier rastro que parezca irrelevante en el día a día. No por paranoia, sino porque el descuido documental es el refugio perfecto de la impunidad. Si hay patrones inusuales,
micropagos, transferencias a sociedades desconocidas, compras que no corresponden con actividad declarada. Pónganse en guardia y pidan asesoría. No pretendo dar la impresión de que esto fue sencillo. No lo fue. Fueron meses de desgaste emocional y de trabajo legal que consumen energía. Hubo momentos de duda y noches en vela. La diferencia fue que convertí la emoción en método. Cuando el temor surge, revisen los hechos. Cuando la rabia quiera dictar, pidan pruebas. Ese orden salva. Hoy, al mirar hacia atrás, siento una mezcla fría de certeza y cansancio. La cláusula que muchos ignoran, esa letra pequeña que protege o limita, me salvó. No porque fuera una trampa para otros, sino porque fue una estructura legal concebida para administración responsable. Aprendí también que la independencia es un acto cotidiano. Se defiende con decisiones pequeñas y con acciones ordenadas. Fue una lección dura, pero efectiva. Si esta historia te resuena, si alguna vez sentiste que tu apoyo económico fue manipulado para controlarte, comparte tu experiencia. No para victimizarte, sino para construir una comunidad de prevención. Si crees en proteger tu vida financiera, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz puede ser la brújula que otra persona necesita para apartarse de una trampa. En mi caso, la casa dejó de ser un símbolo de apropiación y volvió a ser un bien administrado con reglas. Bradley reconstruyó su vida en otra ciudad. Stephanie abrió una pequeña consultoría y me escribe a veces para contarme avances. Jamal enfrenta procesos que lo obligan a rendir cuentas. Brenda negoció una resolución civil y enfrentó procesos administrativos. Ninguna de esas situaciones es absoluta ni definitiva. El proceso judicial continuará, y habrá apelaciones, acuerdos y, con suerte, medidas que reduzcan el riesgo de repetición. Lo que no cambió fue mi convicción. La autonomía financiera no es una virtud egoísta, es una frontera que preserva la dignidad. Si en tu vida hay una relación donde el dinero se usa para definir quién puedes ser, considera esto una señal para revisar, documentar y actuar. No necesitas convertirte en vigilante. Necesitas convertirte en administradora de tu seguridad. Mi historia no busca aplausos. Busca que otras mujeres y otras personas tomen notas prácticas, contratos claros, cuentas separadas, testigos, copias, asesoramiento. La cláusula secreta que algunos temen es, en realidad, la misma herramienta que protege cuando la sensibilidad y la técnica se alinean. No es un truco, es ley aplicada con responsabilidad. Hoy cuando paso por el lobby del edificio que alguna vez fue escenario de humillaciones, siento menos ira y más prudencia. La vida continúa con sus retos, pero con un nuevo eje. Ya no permito que lo que me pertenece, mi tranquilidad, mi trabajo, mi tiempo, sea moneda de cambio para la manipulación de otros. Eso, a fin de cuentas, es lo que más valoro. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar y por apoyar la conversación sobre límites y autonomía. Comparte este video si crees que alguien a tu alrededor necesita escuchar que la protección financiera es también una forma de amor por uno mismo.